En la clase de Biología 2 vamos a hablar acerca del metabolismo de los seres vivos. Iniciaremos con los tipos de energía. Todos los seres vivos necesitan de energía para realizar sus procesos vitales. Puede resultar hasta obvio que para su crecimiento las células requieren energía. Sin embargo, las células que no crecen requieren también de energía para realizar los procesos que las mantienen vivas. Las células tienen muchas formas de obtener energía, aunque esta no se utilice en los procesos celulares. Se desarrollan procesos mediante los cuales la energía se transforma gracias a una serie de rutas metabólicas energéticas de transformación que varían según el sistema celular que lo realiza. Los seres vivos obtienen energía mediante diversos procesos, según sea el caso de cada uno de los organismos. Sin embargo, la energía es la misma siempre, únicamente cambia la forma. La termodinámica estudia estos cambios y se rige bajo las leyes de la energía en un sistema cerrado, ¿sí? Donde no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. O también que no toda la energía puede ser usada. La porción de energía que no puede ser usada se denomina entropía. Esas dos leyes se denominan respectivamente como primera y segunda ley de la termodinámica y se aplican a los procesos de transformaciones de energía de los seres vivos. Las reacciones químicas que se llevan a cabo en los organismos vivos pueden clasificarse en anabólicas, que son aquellas en las que se construyen moléculas utilizando energía, y catabólicas, que son aquellas en las que se produce energía a partir del procesamiento de moléculas. La energía es indispensable para que realices todas las actividades que puedas imaginar, como parpadear, moverte, los latidos del corazón, hablar, entre otras. Es necesario que la energía esté disponible y que tengamos algunas reservas en forma de biomoléculas como el glucógeno en el hígado y los triglicéridos en el tejido adiposo. En todas las reacciones químicas se producen cambios de energía, misma que puede ser o liberada o absorbida dependiendo de la reacción en la que se trate. En los seres vivos generalmente es de energía térmica. Cuando una reacción química se desprende o libera energía térmica al entorno, se dice que es una reacción exotérmica. Cuando la energía es absorbida del entorno para que se pueda efectuar, la reacción química se denomina endotérmica. En una reacción exotérmica, la energía que se libera de los reactivos es mayor que la que se requiere para llevarla a cabo. Por tal motivo, el excedente de energía se transmite al ambiente. Y en una reacción endotérmica, la cantidad de energía que poseen los reactivos es mucho menor que la que se requiere para formar los productos de la reacción, por lo que es indispensable suministrar energía térmica, ¿sí? O calor para que las reacciones puedan llevarse a cabo. En los organismos vivos, las reacciones exotérmicas y endotérmicas están generalmente relacionadas, ya que son complementarias, puesto que la energía que libera una reacción exotérmica es utilizada para realizar una reacción endotérmica y así sucesivamente. Entendemos por metabolismo a la suma de todas aquellas reacciones químicas que se desarrollan al interior de los seres vivos. Todos los organismos necesitan captar energía continuamente para mantener su actividad vital. Además, para poder crecer en tamaño, también necesitan incorporar sustancias con las que fabricar la materia viva de la que están compuestos. Los seres vivos cubren estas necesidades de diversas maneras. Por ejemplo, respirando y alimentándose de otros seres vivos, como lo hacen los animales, que son heterótrofos, o bien captando la energía contenida en la luz del sol y absorbiendo sustancias minerales del suelo, como hacen la mayoría de las plantas, que son autótrofas. En el caso de los animales, los alimentos son descompuestos en sustancias más pequeñas, las cuales son posteriormente asimiladas por la sangre y transportadas junto con el oxígeno de la respiración a cada una de las células que forman el organismo. Una vez que los nutrientes llegan al interior de las células, es cuando se realiza, mediante complejas reacciones químicas, el verdadero aprovechamiento de los mismos. Este conjunto de reacciones químicas que sufren las sustancias nutritivas es lo que se denomina metabolismo. El metabolismo no sería posible en los seres vivos sin la presencia de unas sustancias especiales denominadas biocatalizadores o enzimas, que permiten acelerar las reacciones químicas. Sin estas importantes sustancias, muchas reacciones se llevarían a cabo tan lentamente que el organismo moriría al no poder desarrollar sus procesos vitales con la agilidad necesaria. Hay que decir también que las sustancias nutritivas no se transforman en un solo paso.
sino que van pasando por una serie de etapas, controladas cada una por un biocatalizador diferente. Los bioquímicos agrupan estas reacciones en una serie ordenada de pasos que comúnmente se llaman vías metabólicas. Una vía puede tener una docena o más de reacciones o pasos secuenciales. En esta representación esquemática de una vía metabólica que acabamos de realizar, para que se pueda formar el producto final D a partir del reactivo A, es necesario que ocurra una serie de reacciones. Cada reacción está catalizada por una enzima diferente, y cada una produce un cambio pequeño pero importante en la molécula del sustrato, ya sea por eliminación o agregado de átomos, grupos funcionales o moléculas. Si cualquier paso de la vía metabólica se inhibe, por una enzima que no funciona o porque falta un sustrato, la vía se interrumpe y las reacciones siguientes no se producen. Cada vía cumple una función en la vida global de la célula o del organismo. Esto permite a la célula regular con precisión su actividad metabólica. A las sustancias que se producen en cada una de estas etapas intermedias del metabolismo se las denomina metabolitos. Si bien muchos tipos de sistemas vivos tienen vías únicas, como las células vegetales, por ejemplo, que gastan gran parte de su energía en la construcción de paredes celulares, actividad que no ocurre en las células animales, la mayor parte del metabolismo es notablemente similar, aún en organismos muy diferentes. Como veremos en futuros videos, algunas vías metabólicas como la glucólisis y la respiración son virtualmente universales. Esto quiere decir que ocurren en casi todos los sistemas vivos. Existen básicamente dos tipos de metabolismo. Si se trata de un proceso constructivo, por el cual se fabrica nueva materia viva, hablamos de anabolismo. Si por el contrario se trata de un proceso destructivo mediante el cual se obtiene la energía contenida en las sustancias asimiladas, hablamos de catabolismo. Veamos el anabolismo. Mediante este proceso se elaboran todas las sustancias que forman la materia de la que está formado el organismo. Se realiza mediante variadas reacciones químicas gracias a la transformación de las sustancias asimiladas durante la alimentación, dando lugar a sustancias nuevas, que suelen ser más complejas y de composición muy variada. A este tipo de reacción de transformación se le denomina síntesis de sustancias. El anabolismo permite el aumento de tamaño de los seres vivos, siendo por tanto un proceso muy intenso en los que se encuentran en fase de desarrollo. Cuando realizamos algún tipo de deporte, son las reacciones anabólicas las que nos permiten aumentar nuestra musculatura y estar más fuertes. Por otro lado, en los momentos en los que el organismo no necesita sintetizar tanta materia propia, el anabolismo sirve también para crear grandes moléculas que sirven como almacén de energía que puede ser utilizada cuando sea necesario. Ejemplos de este tipo de moléculas son el almidón que se sintetiza en las plantas y el glucógeno que se sintetiza en los animales. Las proteínas están formadas por otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos y constituyen los ladrillos que forman la materia viva. Por este motivo, uno de los procesos anabólicos más importantes consiste en la fabricación de nuevas proteínas, mediante un proceso llamado biosíntesis proteica. En este complejo proceso, los ribosomas de la célula capturan los aminoácidos libres que se encuentran en el citoplasma y los ensamblan en un orden preciso siguiendo la detallada información existente en el ADN del núcleo, para dar lugar a las proteínas propias de la célula. Una característica importante de las reacciones anabólicas es que consumen energía. A este tipo de reacciones se las denomina reacciones endergónicas. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas utilizan energía luminosa para convertirla en energía química y que se almacene en forma de moléculas orgánicas. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama,
que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Ahora pasemos al catabolismo. Todas las moléculas de una cierta complejidad pueden ser descompuestas en otras moléculas más pequeñas. Cuando esto sucede, se produce de manera simultánea la liberación de la energía que mantenía unida a la molécula original. El catabolismo consiste en un conjunto de reacciones a través de las cuales las moléculas complejas, a las que son reducidos los nutrientes, son transformadas en otras más sencillas, con el motivo de capturar la energía liberada. Este tipo de reacciones químicas que liberan energía se denominan reacciones exergónicas. Esta energía puede ser utilizada para realizar otras actividades vitales del organismo, como por ejemplo las reacciones anabólicas de las que hemos hablado con anterioridad, o bien simplemente para generar calor. El catabolismo se basa generalmente en un proceso químico denominado oxidación. En este proceso interviene el oxígeno que el organismo capta del medio durante la respiración. El oxígeno es un elemento, como sabemos, muy reactivo. Todos hemos podido comprobar el efecto que causan las estructuras metálicas que están expuestas al aire o al agua y que no se protegen convenientemente contra el óxido. También es el responsable de los procesos de combustión que generan una gran cantidad de calor. Dentro de la célula, concretamente en las mitocondrias contenidas en el citoplasma, el oxígeno actúa de una manera parecida, quemando las moléculas con las que se combina, formando moléculas nuevas y provocando la liberación de la energía contenida en los enlaces de la antigua molécula. Las nuevas moléculas oxidadas ya no contienen energía aprovechable y por tanto son expulsadas de la célula. Como vemos, el aporte de oxígeno es de vital importancia para el organismo. Los organismos más simples, como por ejemplo los protozoos que están formados por una sola célula, lo captan directamente del medio, a través de la pared del cuerpo. En cambio, los más desarrollados poseen sistemas muy complejos que permiten incorporar el oxígeno en grandes cantidades y transportarlo rápidamente a cada una de las células que los componen. Mediante el catabolismo se puede obtener energía de moléculas muy diversas. Existe, sin embargo, un tipo de moléculas que son las más adecuadas porque son las que más energía liberan cuando son oxidadas.
Estas moléculas son los glúcidos o azúcares, y dentro de ellos la glucosa es la molécula más utilizada por los organismos como fuente energética. Es por este motivo que los deportistas que realizan esfuerzos intensos y prolongados, como los corredores de fondo o los ciclistas, beben agua con glucosa para recuperar de la manera más rápida posible sus energías cuando se sienten agotados. Prácticamente la totalidad de los organismos utiliza el oxígeno para oxidar las sustancias nutritivas y necesitan, por tanto, respirar. Sin embargo, algunos microorganismos, como las bacterias que habitan en nuestro aparato digestivo, pueden utilizar otras sustancias diferentes del oxígeno, ya que no tienen posibilidad de conseguirlo en el medio donde viven. A este tipo de proceso de oxidación, donde no interviene el oxígeno, se lo denomina fermentación. Hay que decir, por último, que las reacciones catabólicas también permiten a los organismos abastecerse de moléculas que les son necesarias para muchas de sus funciones mediante reacciones que simplifican la estructura de otras más complejas, como vimos el caso de las proteínas. Las proteínas que ingerimos de la dieta, mediante procesos catabólicos, son degradadas a los aminoácidos libres que luego se utilizarán para la creación de nuevas proteínas. La respiración celular es el proceso por medio del cual las células producen energía a partir del catabolismo de biomoléculas como la glucosa, los ácidos grasos e incluso las proteínas. Gluco significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por dos moléculas de ATP que la misma célula aporta. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con dos fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en dos moléculas de 3 carbonos a las cuales dos iones de NAD provenientes de la célula le remueven 2 electrones de alta energía y un protón, originando 2 moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento, la molécula de 3 carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego, cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas 2 ADP y lo remuevan y produzcan 4 moléculas de ATP. Como resultado, se originan 2 moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. Como ganancia, 4 ATPs. 2 de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan 2 ATPs de ganancia neta y 2 moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular, se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir 2 vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. La mitocondria es una organela citoplasmática que tiene una membrana externa y una membrana interna o crestas mitocondriales. Entre estas membranas encontramos un espacio que se le llamará espacio intermembranal. También en medio de las crestas mitocondriales se encuentra la matriz mitocondrial, que el piruvato es una molécula muy permeable a las membranas de la mitocondria. Una vez ahí, las 2 moléculas reaccionan cada una de ellas con una coenzima A y un ion de NAD, dando como resultado 2 moléculas de 2 carbonos llamadas grupos acetilos que se unen a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. De la formación del acetilcoenzima A se obtienen como ganancia 2 NAD y se liberan 2 dióxidos de carbono, quedando de la molécula de glucosa original que empezó la respiración celular 2 acetilcoenzima A. Recuerde que esta molécula es muy especial, ya que permite el aprovechamiento de la energía de las proteínas y los lípidos en condiciones extremas, en las cuales se ven enfrentadas las células de los organismos. El proceso se inicia cuando la acetilcoenzima A, molécula de 2 carbonos, reaccionan con el ácido oxalacético y se transforman en 2 moléculas de 6 carbonos, el ácido cítrico, quedando libre 2-CoA que la célula volverá a usar. Los ácidos cítricos a su vez reaccionan perdiendo cada uno 2 carbonos que serán liberadas a la atmósfera. En el proceso también se da la formación de 4 NAD a partir de 4 iones NAD, ya que cada uno de ellos
removieron 2 electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP de ganancia por cada ácido cítrico que reacciona. Y estos quedan transformados en 2 moléculas de 4 carbonos, el succinato. Estos succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en 2 moléculas de fumarato, quedando formado como producto de esta reacción 2 moléculas de FAT, que es otra molécula transportadora de energía, al igual que los NAD. A su vez, los 2 fumaratos se transforman en 2 malatos, originando la formación de 2 NAD, uno por cada fumarato, y estos últimos terminan transformándose en 2 oxaloacetatos que vuelven a iniciar la vía cíclica, el ciclo de Krebs, generando la producción de 2 ATPs de ganancia neta, 6 NAD y 2 FAT. Estos NAD y FAT producidos en el ciclo de Krebs se unirán a los otros producidos en las etapas anteriores de la respiración celular para producir el resto de la energía en forma de ATP. En nuestro planeta existe una gran cantidad de organismos vivientes diferentes entre sí. Se estima que existen más de 70 millones de especies. Conforme pasa el tiempo, los científicos descubren nuevos tipos de especies de animales, de plantas, bacterias, etc. En el caso de las bacterias, se estima que hasta la fecha se han descubierto solo 10% de ellas. Y la gran variedad de los organismos vivientes y su interacción con los ecosistemas en los que habitan se denomina biodiversidad. La totalidad de la vida en la Tierra y la calidad de vida de los organismos que en ella habitamos dependen de la salud y el equilibrio de la red global de formas de vida. 1,7 millones de seres vivos se han determinado científicamente hasta hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos todavía no han sido vistos nunca por el hombre. En general deben existir alrededor de 14 millones de especies que conviven en diversos ecosistemas. Este tesoro se llama diversidad biológica o biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante y por qué está en peligro? La biodiversidad se divide en 3 áreas. Primero, biodiversidad. Es decir, cómo habitan muchas especies diferentes en toda la Tierra o en una zona. El ecosistema de los arrecifes de coral es particularmente rico en especies. También se conoce como el llamado hotspot de la biodiversidad. En todo el mundo hay cerca de 800 especies de corales de arrecifes. A esto se suman todavía los corales blandos. Alrededor de los corales se encuentran diferentes especies animales y vegetales, como por ejemplo los erizos de mar, cangrejos, esponjas, anémonas, tortugas, pulpos o medusas. Estos se nutren del arrecife e incluso a veces de los mismos corales. Estas especies crecen en ellos o los utilizan como escondites. Además, los peces depredadores como barracudas o tiburones encuentran en el arrecife su comida. En general tienen los arrecifes de la Tierra hasta 9 millones de animales, de los cuales 4.000 son especies de peces. La segunda área de la biodiversidad es la diversidad genética dentro de las especies. Los tomates, por ejemplo, hay en diferentes variantes, de color rojo, amarillo o verde. Pueden ser pequeños, grandes, puntiagudos o redondos. A veces su sabor es dulce, a veces amargo, a veces ellos son sólidos o a veces suaves. Sin embargo, todos ellos son de la misma especie. La tercera área es la variedad de ecosistemas. El arrecife de coral es solo uno de los ecosistemas de nuestro planeta. También océanos, praderas, bosques, lagos e incluso desiertos son ecosistemas. Cada centímetro de la Tierra es el hogar de especies que son dependientes entre sí en una red compleja. Una alta diversidad biológica es un gran tesoro y tiene muchas ventajas. Primero, mientras mayor es la biodiversidad de nuestro ecosistema, más robusto es este. Su adaptación a las amenazas externas es mejor, por ejemplo, cambio climático o agentes patógenos. Segundo, una alta diversidad biológica es valiosa desde una perspectiva económica. La producción agrícola de animales y plantas útiles son la principal fuente de alimento para los seres humanos. Las regiones con alta diversidad biológica atraen a turistas, y estos son importantes porque generan ingresos para la población local. Además, la diversidad biológica es también importante para la medicina. Sin embargo, solo el 1% de las plantas han sido probadas mundialmente por su eficacia médica. Tercero, las regiones con una biodiversidad ofrecen la oportunidad de disfrutar la naturaleza y descansar. También refuerzan la sensación de hogar de un pueblo. Por desgracia, la biodiversidad está en peligro. Cada día mueren seres vivos de manera irrecuperable. En la lista roja de especies de la Unión Mundial para la Naturaleza hay muchos animales que es probable que estén en peligro de extinción, entre los cuales hay especies de los arrecifes como los tiburones y tortugas.
así como muchos otros animales como los osos panda, rinocerontes, tigres y gorilas. Además de estos ejemplos bien conocidos, el 41% de los anfibios, el 33% de todos los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos, el 13% de las aves y el 30% de las coníferas. La situación de las plantas y los animales luce peor aún. La industrialización de la producción de alimentos causa cada vez una mayor armonización de las categorías. En los últimos 100 años se han perdido cerca de 3/4 partes de los cultivos agrícolas. El hombre amenaza la biodiversidad de diferentes maneras. Los bosques están siendo talados para abrir pastos para la producción de carne. En vastas zonas se plantan monocultivos, por ejemplo, para la producción de bioesprit. Las aguas se ven afectadas por veneno, fertilizantes y residuos. A esto se añade la expansión de tierras, por ejemplo, la casi extinción del tigre en la India. Los océanos son explotados por las redes de pesca. Los animales salvajes son fuertemente cazados. Los bosques tropicales están siendo talados para el mercado de madera. Otro problema surge cuando las especies exóticas migran hacia los ecosistemas. A menudo son desplazadas las especies nativas. Para los arrecifes de coral, el aumento de la temperatura media global se ha convertido en el mayor peligro. Los corales reaccionan a una mínima diferencia de temperatura. Se blanquean primero y después a menudo mueren. Sin los corales se daña todo el ecosistema. Los virus, cuya palabra significa veneno, son agentes infecciosos microscópicos acelulares, es decir, que no son células o no están compuestos de células. Y además solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Además, son muy pequeñitos. Estamos hablando que pueden medir entre 5 o 300 nanómetros. ¿Pero qué son los nanómetros? Bueno, imagínate un metro dividido en 1 billón de partes. Uno de esos billones de partes es un nanómetro. Son realmente pequeños. Son tan pequeñitos que no los podemos ver en un microscopio compuesto común. Los virus no se consideran seres vivos debido a que carecen de algunas de las características de estos, como por ejemplo, al ser acelulares, carecen de organelos. Además, no producen proteínas a pesar de que éstas forman parte de su estructura. No tienen autonomía para moverse o reproducirse. Es decir, si yo me voy a enfermar de gripa por acción de un virus, no quiere decir que el virus vaya hacia mí, sino que tal vez porque alguien estornude enfrente de mí o yo tome en algún vaso contaminado, el virus va a llegar a mí. Pero no es porque sea de manera autónoma. Y además, se considera que algunas de las partes de los virus, como por ejemplo las proteínas, vienen de partes celulares. Estructuralmente hablando, todos los virus son muy diferentes entre sí. Sin embargo, se caracterizan por tener 2 elementos en común. Son hebras de material genético que están rodeadas por una capa proteica. Pueden tener más características o diferencias entre ellos, pero de manera general podemos definirlos así. Los virus tienen a su alrededor una cápsida, la cual es una cubierta que está compuesta de varias proteínas. Cada una de las unidades que conforman a la cápsida recibe el nombre de capsómeros. Dentro de la cápsida está muy bien protegido el material genético. El material genético es en algunos virus ADN y en otros ARN. Algunos virus tienen fibras. Estas fibras son marcadores moleculares que les permiten de alguna forma identificar a su célula huésped específica. Recordemos que los virus infectan a cierto tipo de células dependiendo del tipo de virus que sea. Algunos pueden infectar a las bacterias y reciben el nombre de bacteriófagos. Este, por ejemplo, que está aquí en la imagen, es un modelo esquemático del adenovirus, el cual nos da la gripa común. Como te mencionaba hace un momento, aquellos virus que infectan a las bacterias reciben el nombre de bacteriófagos. Este bacteriófago que estás viendo en la imagen es uno de los más estudiados. Hay diferentes formas, no todos son iguales a estos. Aquí también podemos identificar los elementos comunes a todos los virus, como por ejemplo el material genético y además la cápsida. Sin embargo, las fibras de este bacteriófago son distintas.
y están adheridas a la cola. Algunos virus tienen RNA en vez de ADN y estos se consideran retrovirus. Se caracterizan por tener una enzima conocida como retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Esta tiene como trabajo elaborar ADN a partir de RNA. Si te das cuenta, cuando tú estudiaste ciclo celular y replicación del ADN en la mitosis, te acuerdas que dentro del ADN está la información genética para generar al ARN. En este caso, el retrovirus lo hace de manera invertida. Como ya había indicado desde el principio, un virus para replicarse debe penetrar a una célula huésped. A esto se le conoce como infección viral. El virus se adhiere a la célula huésped mediante receptores específicos y pues le infecta. De hecho, existen dos tipos de ciclos de replicación en los virus, que son ciclos líticos o ciclos lisogénicos. En la naturaleza existe una impresionante cantidad de seres vivos diferentes. Se han clasificado cerca de 2 millones de especies, pero se estima que hay más de 10 millones de ellas en nuestro planeta. A esta gran variedad de formas de vida se le llama biodiversidad. La gran diversidad de especies requiere de un sistema de clasificación que permita agruparlas para su conocimiento y estudio. La taxonomía es la ciencia encargada de esta tarea y consiste básicamente en identificación, clasificación y nomenclatura con base en los patrones de la sistemática. La sistemática es el estudio de la biodiversidad en la Tierra como un producto de millones de años de evolución y la taxonomía es una parte de la sistemática. 1. La primera clasificación de la naturaleza fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. Él clasificó a la naturaleza en 3 reinos: mineral, vegetal y animal. Adicionalmente, a los animales los subdividió en aquellos que tienen sangre roja y los que no tienen sangre roja. 2. Un sistema de 2 reinos, planta y animal. En 1735, Linneo publicó Sistema Natural. En esa obra estructuró un método de clasificación por los niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie, y aplicó la nomenclatura binomial por género y especie para el estudio sistemático de los seres vivos. 3. Un sistema de 3 reinos, planta, animal y protista. En 1845, Fancy-Bolt publicó un libro sobre microorganismos unicelulares, a los cuales llamó protozoarios. Algunos de estos eran fotosintéticos, pero otros eran capaces de moverse y cazar para alimentarse, por lo que parecía inadecuado clasificarlos ya sea como plantas o como animales. En 1866, con base en un criterio de menor complejidad, Ernst Haeckel sugirió clasificar a todos los protozoarios en un tercer reino, al cual denominó protista. 4. Un sistema de 4 reinos, planta, animal, protista y monera. En 1938, Chatton estudió la estructura interna de diversas células y propuso dividir todas las formas de vida de nuestro planeta en 2 grupos, procariontes y eucariontes. Aun cuando su propuesta no tuvo aceptación entonces, sí estableció diferencias significativas entre las bacterias y los demás microorganismos del grupo protista en el cual estaban clasificadas. En 1956, Copeland propuso separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un 4º reino, Monera, que posteriormente cayó en desuso para dar origen a los reinos Bacteria y Arquea. 5. Un sistema de 5 reinos, planta,
animal, fungi, protista y monera. Antiguamente los hongos habían sido clasificados como plantas. Sin embargo, la investigación sobre ecosistemas forestales llevó a Whitaker a diferenciar claramente las funciones de estos dos grupos de organismos. Las plantas son productores fotosintéticos y los hongos son degradadores no fotosintéticos. Así, en 1969, Whitaker propuso la adición de un quinto reino, fungi, el reino de los hongos. 6. Un sistema de 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria, y 6 reinos, bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. En la década de 1970, Carl Woese centró su investigación en medir las distancias evolutivas entre diferentes especies por comparación de las secuencias de bases de ARNR16S. Más de una década después, al comparar las secuencias de bases de este ARNR procedentes de cientos de especies de bacterias, Woese descubrió que en este grupo estaban incluidos microorganismos que a nivel molecular eran diferentes tanto de las bacterias como de los eucariontes. Por ello, en 1990 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón, esto es, un nuevo nivel jerárquico de clasificación, el dominio, que estaría por encima del reino, y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria. 1. El dominio bacteria incluye al reino bacteria. 2. Al dominio arquea corresponde el reino de las arqueas. Y 3. Al dominio eucaria pertenecen los reinos de los organismos formados por células eucariotas, es decir, protista, fungi, planta y animal. Tras la propuesta de Woese surgieron otras clasificaciones, que rápidamente se fueron invalidando. Sin embargo, algunos autores aún mencionaban el sistema de 6 reinos de Cavalier-Smith, planteado en 1998, que propone al reino cromista para incluir organismos tales como algas pardas, algas verde-amarillas, algas doradas, diatomeas, oomicetos y otros relacionados, y al reino protozoa, como un grupo eucariota basal. 7. Un sistema de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos, arquea, bacteria, protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Con base en la información taxonómica del sistema del catálogo de la vida y de una parte de los postulados de Cavalier-Smith, en el año 2015, Ruggiero y colaboradores propusieron una clasificación de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos. Al superreino procariota pertenecen los reinos arquea y bacteria. El superreino eucariota incluye los reinos protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Como se ve, este sistema incluye 2 nuevos reinos, los cuales se pueden describir como sigue. A. Protozoa. Es un grupo basal parafilético con las características eucariotas más primitivas. Suelen ser células sin cubierta rígida, móviles, flageladas o con tendencias ameboides. Son mayormente unicelulares y casi todos los grupos son heterótrofos que se alimentan por fagocitosis. Y B. Cromista. Es un grupo eucariota filogenéticamente cercano al reino de las plantas y constituido por organismos muy diversos. Muchos de ellos son fotosintéticos que contienen clorofila A y C. La mayoría son unicelulares.
Esta reciente propuesta taxonómica busca establecer una clasificación más práctica, por lo que los criterios evolutivos y filogenéticos son relativos y en determinados casos se admiten algunos grupos parafiléticos. Una de las características de la vida es la habilidad de los organismos vivos para reproducirse. Con la reproducción se da origen a descendientes con características iguales. Por ejemplo, los elefantes producen elefantes pequeños. Los robles generan robles jóvenes y las bacterias generan más bacterias. Los procesos para que esto ocurra son diversos, pero se logra en todos ellos la perpetuación de los genes de los progenitores. Los organismos eucariontes y procariontes unicelulares pueden reproducirse asexualmente por una división celular mitótica, en la cual el ADN es copiado y repartido equitativamente en sus dos células hijas. De la misma manera, algunos organismos eucariontes multicelulares también son capaces de reproducirse asexualmente. En la reproducción sexual, dos padres originan una descendencia que tiene combinaciones únicas de genes provenientes de ambos padres, lo cual se denomina variación genética y es una consecuencia importante de la reproducción sexual. La herencia genética se puede observar de manera directa a través de las características físicas, como son el color de la piel, el cabello, de los ojos, etc. Pero la herencia genética tiene que ver también con características del sujeto que no se pueden ver. El ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, es una molécula presente en los cromosomas de todas nuestras células y contiene la información genética. El ADN posee el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Además, es el encargado de transmitir la información de los padres a los hijos. Por eso también se le conoce como molécula de la herencia. Un gen es un segmento de ADN con la información necesaria para producir una determinada cantidad de proteína. El ADN contiene más o menos 30.000 genes. Cada uno contiene información precisa sobre las características de la especie humana y las que van a tener las personas de forma particular. Los genes se encuentran localizados en los cromosomas, en donde se dispone en línea a lo largo de ellos. Juan Gregorio Mendel es considerado como el precursor de la genética. Fue un monje austriaco que a mediados del siglo XIX descubrió los patrones de la herencia realizando experimentos con chícharos comestibles. Realizó cruces entre semillas que mostraban diferencias notorias en textura, coloración y forma. Mendel hizo sus investigaciones mucho antes de que se descubriera el ADN, los cromosomas y la meiosis. Gracias a estos experimentos y los resultados que obtuvo en los mismos, es posible conocer las leyes de la genética elaboradas por Mendel. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos.
Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula, y del otro lado las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo, y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett. Ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá, y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos, y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y 1 verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores, y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Dado que el número de genes y por tanto el de caracteres ligados al segmento diferencial del cromosoma X es más numeroso que el de los ligados al Y, se generaliza como herencia ligada al sexo toda la que se encuentra ligada al cromosoma X.
Tal es el caso del daltonismo, el cual es la dificultad para diferenciar entre el color rojo y verde, así como también la hemofilia, que es una enfermedad que provoca problemas en la coagulación de la sangre debido a la carencia de algunos de los factores proteicos responsables de la misma. Debido a esta ubicación, para que una mujer padezca la enfermedad, debe ser homocigoto recesivo, mientras que en los hombres que son hemocigotos, basta para que la padezcan que el gen se encuentre en el único cromosoma X que tienen. Existen caracteres como la calvicie en la especie humana o la presencia o ausencia de cuernos en algunas razas bovinas, que están determinados por genes situados en la parte homóloga de los cromosomas sexuales o bien en los autosomas y cuya manifestación depende del sexo. En relación a la calvicie en la especie humana, si los genotipos son ambos dominantes, entonces vamos a tener hombres y mujeres calvos. Pero si uno es dominante y el otro recesivo, los hombres van a ser calvos y las mujeres normales. Mientras que si son ambos recesivos, los hombres y las mujeres van a tener pelo normal. O en el caso de la cornamenta en algunas razas ovinas. Si los genotipos son ambos dominantes, va a haber cuernos en ambos sexos. Si uno es dominante, el otro recesivo, los cuernos solo se verán en los machos. ¿Sí? Y cuando son ambos recesivos, sin cuernos en ambos sexos. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Los espero en el siguiente video, donde veremos la parte 3 de biología.